Jóvenes, bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar un problema con circuitos. Para ello tenemos entonces los puntos A y B del circuito están conectados con una diferencia potencial de 100 voltios. Nos están pidiendo en este caso que encontremos la diferencia potencial en esta resistencia de 20 ohmios, nos pide la corriente, la de 30 ohmios, y además nos pide la potencia disipada en la resistencia de 60 ohmios. ¿De acuerdo? Para ello, previamente vamos a ver dos cosas puntuales. Primero, cuando las resistencias están en serie y cuando están en paralelo. Tienen las condiciones para ambos casos. ¿Correcto? Empecemos entonces. Veamos por aquí. Primero, estas dos resistencias R1 y R2, como podemos observar, están en el mismo camino. ¿Esto qué significa? Que están en serie. Vamos a hallar R equivalente entonces para estas dos resistencias. ¿Correcto? Y lo vamos a poner por aquí. Estas están entonces en serie. Si están en serie, vamos a trabajar de este lado y R equivalente, que viene a ser justamente la suma aritmética. Es decir, voy a llamarle R5, va a ser simplemente la suma de 10 y 20. Entonces, 10 ohmios más 20 ohmios simplemente nos daría 30 ohmios. ¿De acuerdo? Ahora, veamos la siguiente parte. Estas dos resistencias están bajo la misma diferencia en potencial, por tanto decimos que están en paralelo. Y por aquí lo vamos a notar. Estas dos resistencias entonces están en paralelo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Si están en paralelo, R equivalente va a ser las inversas. Pero si son dos resistencias, simplemente el producto sobre la suma. Por ende, vamos a llamarle R6 y sería 30 entonces multiplicado por 60 y a eso lo dividimos sobre la suma. 30 más 60. Bien, veamos entonces ahora sí la otra condición si están en paralelo. ¿De acuerdo? Tenemos entonces son dos resistencias, simplemente el producto sobre la suma. Y aquí lo tenemos, 30 por 60 sobre 30 más 60. Eso nos daría aquí justamente 20 ohmios. Veamos en nuestro circuito. Si reducimos este circuito a un circuito equivalente, lo tenemos por aquí. Esto de aquí vendría a ser R5, es decir, R5 en este caso sería 30 ohmios. Y si están en paralelo este conjunto, nos ha salido 20. Si vamos a llamarle R6, esto sería 20 ohmios. ¿Correcto? Muy bien, ahora tenemos otro circuito, ¿de acuerdo? Donde estas dos resistencias también están en serie. ¿Por qué? Están en el mismo camino. ¿Eso qué significa? Que también lo puedo reducir. Veamos entonces, si están en serie por aquí, ya sabemos que es la suma aritmética. Lo tenemos por aquí. Finalmente, decir que todo el circuito se va a reducir simplemente a 30 más 20. Esto nos daría simplemente 50 ohmios. ¿Qué significa eso? Que este R equivalente de todo el circuito simplemente es 50 ohmios. ¿Correcto? Ahora, con esto nos vamos a ayudar de la ley de Ohm. ¿Para qué? Necesito saber cuánto es la corriente en este sistema. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí vamos a decir que la ley de Ohm nos indica que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso será la corriente, el voltaje de la fuente y la resistencia equivalente. Lo reemplazamos y tendríamos lo siguiente. Esto vale 100, entonces, ¿de acuerdo? Esto sería la corriente que nos interesa y R que es conocida, es decir, 50 ohmios. ¿De acuerdo? Bien, despejamos nuestra corriente y esto sería 2 amperios. ¿Qué significa esto en nuestro circuito? Es decir, que por aquí estaría circulando una corriente I de 2 amperios. Observemos las condiciones iniciales. Esta resistencia, que es el equivalente de estas dos resistencias que están en serie, entonces las corrientes son iguales. ¿Qué significa aquí? Que por aquí pasa la misma corriente que está pasando por aquí. Esta corriente entonces equivale a 2 amperios y esta corriente también equivale a 2 amperios. Con eso nosotros podemos determinar entonces el voltaje en ambas resistencias. ¿De acuerdo? Bien, para ello entonces vamos a utilizar por aquí la otra condición. Entonces yo quiero utilizar la ley de Ohm nuevamente para determinar la diferencia potencial que tenemos aquí. Entonces diríamos lo siguiente, sería la corriente simplemente por R. Si lo quiero aplicar para esta resistencia, diríamos que este sería el voltaje 2 y esto sería la resistencia R2. Lo reemplazamos, ¿de acuerdo? Y tendríamos lo siguiente. Por aquí, el voltaje 2 que nos están pidiendo sería pues, la misma corriente que es 2 amperios y la resistencia que es conocida. Por tanto, esto sería simplemente 20. Nuestro voltaje 2 sería 40 voltios, que es la primera parte o la parte A de la solución del problema. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces la primera parte. ¿Qué nos está pidiendo en el enunciado? Que encontremos la corriente
Entonces, nuevamente, puedo utilizar la ley de Ohm para este caso. Sería lo siguiente: el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Pero como este voltaje es lo mismo, por esta condición, los voltajes son iguales, es decir, podría decir lo siguiente por aquí: el voltaje entonces 6 es igual al voltaje 3. Entonces, este voltaje ya es conocido para nosotros y lo reemplazamos. Por tanto, sería 40, es equivalente a esa corriente que me están pidiendo, es decir, la corriente 3, por su propia resistencia, que es 30. ¿De acuerdo? Esto nos quedaría más o menos de esta forma. Si nosotros lo dividimos, esta corriente 3 nos quedaría más o menos 1,33 amperios. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tenemos la respuesta justamente para este caso. La parte C o la parte final, como podemos observar en el enunciado, nos pide la potencia